Hola, ¿qué tal jóvenes? Mi nombre es Eber de Goyar y el curso es Biología. La biología es una ciencia natural fáctica. Entendemos por ciencia a un conjunto de conocimientos sistemáticamente ordenados, que se pueden verificar, pero que también pueden fallar. Escuchamos un término fáctico. Fáctico significa que el objeto real de la biología es concreto, el objeto de estudio es tangible, observable, perceptible. Biología. Estudia los seres vivos. Ahora, ¿qué cosa es un ser vivo? Un ser vivo es materia. Materia como lo fuese el aire, las rocas, el suelo, el agua. Pero es una forma muy especial de materia. Esta materia llamada ser vivo o también llamado organismo tiene la capacidad de incorporar otra materia a su interior, procesarlo y devolverlo al ambiente, como podrían ser los alimentos, como podría ser el oxígeno que captamos del aire. Captamos oxígeno y le devolvemos CO2. ¿Por qué o para qué hacen los seres vivos esas funciones? Para cumplir funciones vitales. ¿Y cuáles son esas funciones vitales? Esas funciones vitales son, por ejemplo, reproducción. ¿Qué serían de los organismos si es que no se pudiesen reproducir? ¿Y qué serían de los organismos que no incorporasen materia para obtener energía? Si no hiciesen eso, no podrían reproducirse. Un ejemplo. Hay personas que tienen una triste enfermedad crónica llamada diabetes. Diabetes mellitus, diabetes tipo 2, porque también hay tipo 1. Esta diabetes es adquirida. Se supone que es genético. Estas personas no solamente comen normalmente, sino a veces comen más de lo necesario. ¿Por qué razón? Una de las características de la diabetes es que produce mucha hambre. La mayor cantidad de moléculas que se encuentra en la comida de los peruanos y en general de muchas culturas, de muchas poblaciones de nuestro planeta es la glucosa. Esa glucosa es importante porque todas nuestras células lo necesitan para poder generar energía. La energía que necesita la célula se llama ATP, adenosín trifosfato. Con eso funcionamos nosotros. Resulta que para obtener ese ATP se necesita glucosa. Pero ¿qué pasa en los diabéticos? Esa glucosa se queda concentrada en su sangre y no puede viajar hacia todo el cuerpo donde las células se están muriendo literalmente de hambre. No tienen glucosa, que es la materia prima para fabricar ATP. En consecuencia, al no tener energía, las células del cuerpo del paciente con diabetes no funcionan o en muchos casos mueren. Jóvenes, en conclusión, para que haya reproducción tiene que haber energía y para que haya energía tiene que haber alimentos. Y eso solamente lo hacen los seres vivos, los organismos. Bien, entonces, concluyentemente, la biología estudia a los seres vivos. Un ser vivo es una forma de materia muy especial que tiene la capacidad de incorporar otra materia, más materia a su interior, devolverlo al ambiente. ¿Con qué intención? Con la intención de obtener energía. ¿Para qué? Para que todo el organismo pueda funcionar correctamente, para cumplir funciones básicas vitales, ¿como qué? Como reproducción, irritabilidad, adaptación, evolución, metabolismo, homeostasis, etcétera, etcétera. Jóvenes, la biología es una ciencia aparte de hermosa, muy amplia.
porque tendría que estudiar, por ejemplo, a los microbios. Y hay una gran cantidad de microbios. Es más, ni siquiera se saben cuántos y cuáles son. Muchos de ellos todavía no han sido descubiertos. Y no solamente microbios, también estudia a los virus, que son ultramicroscópicos, recontra más pequeños que las bacterias. Estos virus, por muchísimos años, han pasado inadvertidos a los ojos de la ciencia, porque son muy pequeños, ultramicroscópicos, es decir, ni siquiera con el microscopio se podía ver. No se saben cuántos virus hay en nuestro planeta. Fíjate que hace poco, recién nos acabamos de enterar de este coronavirus, pero en su versión patológica. El SARS ya se conocía, pero este coronavirus, que es una versión actualizada del SARS, se puede transmitir entre personas y ya sabemos todo lo que ocasiona, inclusive la muerte. Jóvenes, esos son los seres vivos, pero también lo son los animales. Y los animales son muy diversos, muchos y muy diversos. Hay animales invertebrados, como la malagua, como el choro, como las moscas, como las mariposas. Hay animales vertebrados, como cocodrilos, ballenas, cóndores, nosotros, los humanos. Hay animales que vuelan, hay animales que reptan, hay animales acuáticos, y entre los acuáticos tenemos de río, de laguna, de mar. Dentro de los animales que habitan en el mar, tenemos aquellos que viven en la orilla, aquellos que viven en las profundidades. Jóvenes, son tanta la diversidad de seres vivos, y mire que estamos mencionando microbios y animales. Tenemos plantas, tenemos hongos, tenemos algas. Ahora, ¿a estos organismos solamente hay que estudiarlos por su aspecto? No, también por lo que comen. También quiénes fueron sus ancestros, dónde viven, de qué están hechos, cómo están hechos, qué tienen por dentro. Jóvenes, por todas esas razones, a la biología se les ha dividido en varias ramas. Se les ha clasificado en varias ramas, las famosas ramas de la biología. Ahí tenemos una imagen que representa a Aristóteles. Obviamente Aristóteles jamás se tomó foto. 384 a 322 años antes de Jesucristo. Dentro de todo lo que sabía Aristóteles, porque era un personaje todosapiente, Aristóteles se interesó en las ciencias naturales. Él era naturalista, entre otras cosas. Por eso que a él se le atribuye ser el padre de la biología. Y dentro de la biología se interesó por el estudio de la zoología, de los animales. Por eso que Aristóteles es el padre de nuestra ciencia llamada biología y también de la zoología. Aristóteles, 384 a 322 años antes de Jesucristo. Aquí tenemos algunas de las ramas de la biología. Obviamente hay más ramas. Estas son algunas nomás. Para muestra, unos cuantos botones. El primero dice bacteriología. Obvio que es la ciencia que estudia a las bacterias. Como las bacterias son microbios, la bacteriología es una rama de la microbiología. Jóvenes, muchas de estas ciencias tienen también, al igual que la biología, tienen sus padres. El padre de la bacteriología fue o es el científico Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek, que también es el padre de la microscopía y padre de la protozoología. Pero en esta ocasión, padre de la bacteriología, ciencia que estudia a las bacterias. ¿Recordarán el nombre de algunas bacterias? Esta es bastante conocida. El bacilo de Koch, el Vibrio cholerae,
la bacteria que produce el mal de Carrión, y etcétera, etcétera. Ahora, no se vaya a creer que del 100% de bacterias que existen en nuestro planeta, todos nos causan enfermedades. No, 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 no. Solamente el 1% son patógenos humanos. 1%. El 99% es despreciable para la vida del ser humano. Despreciable significa, y se utiliza en biología, cuando no nos producen beneficio, pero tampoco nos causan perjuicio. En ese caso se dice despreciable. Si nos producen enfermedades o nos producen algún beneficio, se dicen que son importantes para los humanos. La botánica, como ustedes saben, es la ciencia que estudia a las plantas. Ahora, la botánica a su vez se parte en ciencias más pequeñas, porque tú sabes que hay plantas que tienen flores, pero hay otras que no tienen flores. Entonces la botánica se parte en botánica criptogámica, que estudia aquellas plantas que carecen de flores, y la botánica fanerogámica, que estudia las plantas que sí tienen flores. Hay una ciencia exclusiva que estudia los frutos llamado carpología. E incluso hay una ciencia que corresponde a la botánica llamada palinología, que estudia a los granos de polen. La citología es la ciencia que estudia a las células. Acuérdate, citología con C de células. Y tú sabrás que la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Pero esta pequeña parte tiene sus órganos y cumple funciones específicas. Por ejemplo, las neuronas, que no están en nuestro cerebro nomás, en verdad están en todo el cuerpo. En el cerebro hay bastante, pero están en todo el cuerpo. Las neuronas tienen una serie de estructuras, una serie de partecitas, y su función ¿cuál es? Procesar la información, conducir los impulsos nerviosos. El padre de la citología es el científico inglés Robert Hooke. La ecología es la ciencia que estudia al ambiente. Eso es correcto, pero también estudia las relaciones que se establecen entre los seres vivos. Por ejemplo, ¿habrá algún tipo de relación entre los monos y los otorongos que habitan en la selva? ¿Entre los guacamayos y los loros? ¿Entre la tortuga y las serpientes? ¿En la sabana africana habrá algún tipo de relación entre las cebras y los leones? Ese tipo de relaciones son estudiados por la ecología. No solamente quién come a quién, sino también quién daña a quién, porque hay parásitos que causan perjuicios a los seres vivos. Sin embargo, también hay relaciones bien interesantes. Por ejemplo, tú recordarás, habrás visto, que pequeñas aves se meten en la boca de los cocodrilos para buscar restos de comida, y ellos se alimentan de esos restos de comida. ¿Quién se beneficia? Las aves, y a su vez el cocodrilo también, porque sus dientes están quedando limpios. Eso también lo estudia la ecología. Y obvia también las contaminaciones, ¿no? La contaminación del aire, del suelo, del mar, etcétera, etcétera. El padre de la ecología es el científico alemán Ernst Haeckel, que también es padre de la embriología. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo de los seres vivos, pero en su etapa prenatal, antes del nacimiento. Etología estudia el comportamiento de los animales. Carl es el padre de la etología, ciencia que estudia el comportamiento de los animales. También tenemos virología, que como podrás deducir, estudia a los virus. Fisiología, que estudia las funciones que desempeñan los órganos. Genética, que estudia a la herencia, por qué nos parecemos a nuestros ancestros. Histología, que estudia a los tejidos. Morfología, que estudia la forma de los órganos. Y zoología, como ya dijimos, estudia a los animales. Durante el desarrollo de las clases vamos a ver estas y otras ciencias más, con más detalle,
con más especificaciones, con más tranquilidad, con